Perfecto, muy bien. Bien, bueno, me alegro, están unos cuantos. Sí, a ver, lo primero, he estructurado, no sé, bueno, ustedes posiblemente ya estaban con grupo de trabajo, pero creé dos grupos más, del 8 y el 9, con los que se han matriculado ya. De hecho, hay un grupo de 6 que provisionalmente le he dejado de 6, hasta ver si se dan de alta algunos más. En ese grupo, por ejemplo, a Tocagón Ágila Digna le he incluido como sexto elemento, pero hay que ver si es que hay alguien más o si ahí le reclasificaría para armar grupos de 5, ¿sí? Entonces ya estarían listos. Por favor, en estos dos últimos grupos, del 8 y el 9, tienen que organizarse de tal manera que nombren un comandante, un presidente, perdón, de grupo, y la nómina y el coordinador tienen que pasarle al presidente para tener registrados todos los grupos, ¿sí? Entonces, esa indicación quería darlos. No sé si alguien tiene alguna inquietud al respecto. ¿No? Bueno, siendo así, entonces, bueno, les había recomendado que para esta clase vengamos ya estudiando la unidad 1. Entonces entiendo que ya le dieron una lectura, les había dicho que como método, primero den una lectura de corrido para ver cuál es el contenido, ¿no? Y luego leerlo nuevamente detenidamente ya para ir captando todos los aprendizajes que están ahí. Y de hecho esa unidad, sí, de hecho esa unidad tiene cosas generales, ¿no? Primeramente tiene definición. La idea es que nos familiaricemos con lo que es el comercio exterior, por eso hay desde una definición partiendo de la etimología griega, ¿sí? Empezando por comercio, ¿no? Comercio simple y llanamente es una reunión de mercancías, decíamos, ¿no? Que es una reunión de mercancías, pero en la práctica todos sabemos que es un comercio, ¿no? Es un intercambio de bienes y servicios, ¿no? Sí, intercambio, pero normalmente el intercambio, y en nuestro caso, se da con dinero, ¿no? El dinero permite hacer ese intercambio, ese es comercio. En tanto que el comercio internacional, ¿qué es? El comercio exterior más bien, simplemente es ya un intercambio a nivel, ¿no es cierto?, de países, ¿no? Es decir, lo que hacemos es un conjunto de transacciones comerciales con los residentes de un país versus los residentes del resto del mundo. Eso podríamos entender como comercio exterior, ¿no? Entonces hay que irnos familiarizando con esos conceptos para avanzar en el desarrollo de la unidad. De hecho, cuando hablamos de comercio exterior, ¿sí?, también hablamos de lo que son las importaciones y las exportaciones, así se entendería, ¿no? Todo lo que los residentes de un país, ¿sí?, envíen hacia afuera, hablamos de exportaciones, ¿eh? Y eso así hemos estudiado también en macroeconomía. En tanto que todo lo que viene del resto del mundo, ¿sí?, viene a configurar lo que son las importaciones. Y evidentemente, ¿no es cierto?, la diferencia entre esas exportaciones menos las importaciones viene a ser lo que se conoce como la balanza comercial o el saldo de la balanza comercial. Evidentemente, digo, para un país siempre va a ser importante que ese saldo de la balanza comercial sea positivo, es decir, que las exportaciones siempre sean mayores que las importaciones. Y en nuestro caso, un poquito yendo, de hecho, algún momento llegaremos ya al caso ecuatoriano, es fundamental, ¿no es cierto?, que las exportaciones sean mayores que las importaciones, porque nosotros no tenemos una moneda propia, vivimos en realidad del flujo de monedas que obviamente se genera producto de este intercambio. Entonces siempre va a ser bueno que las exportaciones sean mayores que las importaciones, porque de esa manera va a haber circulante en la economía, y por eso muchos políticos dicen que ese es digamos, lo que se busca para mantener el modelo que tenemos, el modelo de dolarización. Nosotros no podemos generar moneda, ¿no es cierto? ¿Sí?
Ok, también hablamos de que el comercio exterior, ¿no es cierto?, es un conjunto de transacciones comerciales de compra-venta, decíamos de compra cuando importamos, de venta cuando exportamos, ¿sí? No olviden, no solo de bienes, sino también de servicios. Y es más, no solo de bienes finales, sino también de bienes intermedios, es decir, de materias primas, ¿no? Muchas empresas aquí en el país normalmente traen materia prima de afuera, eso es una importación. Lo mismo puede suceder de aquí, ¿no? Que alguien nos compre materia prima, como por ejemplo el petróleo, puede ser una materia prima, ¿sí? Para producir bienes finales, ¿no? Entonces, de igual manera hablamos de bienes intermedios, ¿sí? Entonces, aquí la parte importante o lo que nos interesa, como les decía, es que a través del comercio exterior se generen divisas, haya ingreso de divisas, ¿no es cierto? A través de las exportaciones, ¿no? ¿Sí? Y también, obviamente, se persigue, ¿no es cierto?, que a través de este intercambio se satisfagan necesidades internas. ¿Por qué se importa o por qué nace este comercio exterior? Porque obviamente no todos los países producen bienes y servicios para autoabastecerse, sino que hay algunos bienes que no se producen aquí, entonces necesitamos traer también esos bienes hacia acá, ¿no? Y eso nos sirve para satisfacer las necesidades de las familias, pero también de las empresas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es importante el comercio exterior. Pero, de hecho, ¿no es cierto?, para hacer todo este proceso se requiere de una normativa, ¿verdad? Para que todo sea ordenado, sea transparente, ¿sí? Y obviamente también sea una política que le sirva a cualquier gobierno. Entonces, toda esa normativa se refleja a través de tratados, convenios, aparte de las leyes internas, ¿no? Acuerdos internacionales que regulan las transacciones mercantiles que se realizan, ¿sí? Reitero, ¿no es cierto? Aquí también hablamos de comercio interno, en cambio es la negociación de bienes y servicios que se realizan entre empresas o habitantes dentro del Estado. Ese podríamos decir que es el comercio interno, pero el externo es con el resto del mundo, ¿sí? Ok, y luego hablamos de algunas definiciones, ¿no? Sí, por ejemplo, esta de Ballesteros es muy importante, en donde dice que el comercio internacional o mundial, ¿sí?, es el movimiento de bienes y servicios a través de los distintos países y mercados, ¿sí? Para eso, obviamente, se requieren usar divisas, ¿no? Porque el intercambio, como es entre países, obviamente se va a hacer con moneda, ¿no? Y obviamente en ese caso hablamos de divisas. Y desde luego están sujetos, como decía, ¿no es cierto?, a regulaciones, ¿sí? De tal manera que se garantice, ¿no es cierto?, el intercambio y los países que involucrados en esas transacciones, ¿sí?, queden satisfechos, esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, de hecho, ¿no es cierto?, aquí hay que aclarar, ¿no?, que si hay una diferencia entre lo que es comercio exterior y comercio internacional, ¿sí? En realidad, bueno, yo he dado muchos años, algún tiempo en la carrera de comercio exterior de la ESPE también, y obviamente ahí definíamos, ¿no es cierto?, qué es comercio exterior y qué es comercio internacional. El comercio exterior, se decía, en realidad, ¿no es cierto?, es unas transacciones entre dos países, se decía, ¿sí? Dos países. Entonces, alguien decía que es esto que se llama el comercio bilateral entre dos países. En tanto que el comercio internacional hablaba que pueden participar varios países, es decir, la negociación es bilateral. De hecho, ¿no es cierto?, puede haber algunas acepciones en este sentido, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, podríamos partir de eso, ¿no? Que una diferencia entre lo que es comercio exterior es que en el comercio exterior intercambiamos, bienes y servicios entre uno o más bloques económicos. Se dice, en realidad ahí hablamos también de bloques económicos que se regulan por convenios y tratados internacionales preestablecidos. En tanto que el comercio internacional busca suplir, ¿no es cierto?, una demanda, ¿sí?, que puede satisfacerse a muchos países. Por ejemplo, el petróleo dicen que es un ejemplo de lo que es comercio internacional, porque el petróleo es un bien que satisface necesidades de muchos países, ¿no? Y normalmente este petróleo se negocia ya no solo entre dos países, se negocia ya en el mercado mundial y a eso le llamamos comercio internacional. ¿De acuerdo?
Ok. Luego, ¿qué hablamos, no? Decimos que el comercio exterior realizan las personas que compran productos afuera, ¿sí? Ok. Pero también podemos hablar, ¿no es cierto? También de la parte de servicios. Ejemplo, los viajes turísticos también son parte, ¿no es cierto?, de este comercio, porque obviamente, ¿no es cierto?, hay turistas que salen de aquí del país, pero también hay turistas que vienen de fuera del país. De hecho, ¿no es cierto?, eso implica justamente también un intercambio, ¿no es cierto?, de estos servicios y de por medio están involucradas las divisas. ¿Ok? Sí, luego veíamos, ¿no es cierto? O vemos en la unidad las características del comercio exterior. ¿Sí? Entonces, las características, como decía hace un momento, y aquí recapitulamos un poco, ¿no? De las características de este comercio exterior y también de este comercio internacional. ¿Qué decíamos, no es cierto? Que en este caso nace de una necesidad de venta o de intercambio. Y esto es muy importante porque ustedes ven en el acápite 1.7 de esta unidad, ¿sí? En realidad se describe todo un proceso, ¿no es cierto? Que las empresas que quieran ya salir del país a negociar sus productos fuera, tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces hay todo un proceso, ¿no? Normalmente este proceso se llama el proceso de internacionalización y las empresas obviamente tienen que adecuarse para que puedan competir en el mercado, en mercados internacionales. De hecho, hoy hay algunos factores que facilitan precisamente esos procesos, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, no olviden que se requiere siempre con el conocimiento, ¿no?, de las normas del comercio exterior que están recogidas en reglamentos, en acuerdos, ¿no? ¿Sí? Obviamente que facilitan precisamente este intercambio. Recalcando nuevamente que todo lo que hacemos hacia afuera, nosotros hacia afuera, eso es exportación, y todo en cambio lo que recibimos de afuera es importación. ¿De acuerdo? No obstante, ¿no es cierto?, aparecen siempre algunos inconvenientes en el del comercio exterior. Siempre van a aparecer algunos inconvenientes. Uno, quizá uno de los más relevantes, es que ¿sí?, la industria local puede ser muy débil, ¿no es cierto? Es muy incipiente, no está desarrollado, no es competitiva, ¿no es cierto? No es productiva. Entonces ese es un problema, porque si yo quiero competir con el resto del mundo, no lo voy a poder hacer, porque para eso yo ya debo ser muy productivo, ¿no es cierto?, muy eficiente en los procesos, de tal manera que eso se refleje también en los costos de los productos y obviamente, sí, yo puedo competir en el mercado, no solamente con costos de paso, ¿no? También tengo que competir con los precios. Y de hecho, ¿no es cierto?, para eso requiero tener ya una industria fuerte, ¿no es cierto?, ya no débil, sí, bastante desarrollada, de tal manera que puedan enfrentarse muy bien con el resto de productos que otros países pueden tener, ¿no? U otros países o también otras empresas, ¿no? Aquí hablamos precisamente de lo que tenemos, lo que hay en el resto del mundo. Hay grandes conglomerados económicos y hay también lo que se conoce como las multinacionales, ¿no es cierto? Que obviamente estas empresas están ya capacitadas para competir con el resto del mundo y ellos están por todo el mundo, inclusive, ¿no es cierto?, compitiendo bien, analizando oportunidades de mercado para entrar. Y de hecho, ¿no es cierto?, si esos productos entran en nuestras economías y la industria mía es muy débil, incipiente, de hecho no van a poder competir. Simple y llanamente esos productos van a imponerse en el mercado y obviamente van a terminar muriendo o disminuyendo la producción de estas industrias locales. Por eso es que hay que tener mucha claridad, ¿no es cierto?, cuando un país obviamente quiere ya enfocarse en estos procesos de comercio exterior y también de comercio internacional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso precisamente cuando muchos países, ¿no?, todavía, bueno, esto básicamente hoy con la globalización ya va tendiendo, ¿no es cierto?, a desaparecer, pero sin embargo, hace pocos años, en realidad, cuando veíamos que nuestros productos no son capaces de competir, claro, nuestros gobiernos, en el caso específico Ecuador también estableció, ¿no es cierto?, lo que se llama protecciones o salvaguardias, ponía.
¿En qué consistían? En grabar, ¿no es cierto?, con aranceles, además de los aranceles o impuestos que tienen que pagar los productos que quieren entrar a una economía, les agravan con otros impuestos, de tal manera que se encarezcan, ¿sí? Y obviamente de esa manera, ¿no es cierto?, evitar la entrada, o si entran, realmente nuestros productos puedan competir. Entonces, esas son las dificultades que en realidad ahora ya van cada vez menos, ¿no? Esos esquemas de protección, porque en realidad el comercio a nivel mundial se está globalizando, ¿no es cierto? Se está globalizando, ¿ya? La gran pregunta aquí va a ser, ¿no es cierto?, ¿cómo comerciar exitosamente? ¿Sí? ¿Cómo comerciar exitosamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de hecho, ¿no es cierto? De hecho, ¿sí?, van a encontrar todavía algunos rezagos, ¿no es cierto?, de ciertas economías, ¿sí?, que son cerradas, ¿no? Y son cerradas por razones políticas e ideológicas, ¿sí? Pueden ser cerradas, que no se abren al mundo, ¿no? Sí, no se abren al mundo. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, esas economías simplemente no pueden insertarse en este mercado globalizado, en este comercio internacional que hoy en realidad cada día es más fuerte entre los países, entre los bloques. ¿Sí? Ok, veamos, ¿no? Entonces, complementario a esto, o digamos lo contrario a esto, veamos los beneficios que puede traernos el comercio exterior, ¿sí? Entonces, los principales beneficios, ¿no es cierto?, que una nación, ¿sí?, puede obtener cuando intercambia bienes y servicios, ¿sí?, es, por ejemplo, obviamente el impulso a nivel macro, me estoy refiriendo, ¿no? El impulso del bienestar económico y social. Claro, una economía que es capaz de competir con el mundo, ¿sí?, es capaz de generar divisas, ¿no es cierto?, a través de las exportaciones, ¿sí? Obviamente esos ingresos puede invertir en mejorar el bienestar económico y social, ¿sí?, de su población. De hecho, también mejora la estabilidad de precios, lo que les decía hace un momento, ¿sí? Cuando mis empresas, ¿no es cierto?, para poder competir con los productos que vienen de afuera, obviamente tienen que también llegar a esto que es una estabilidad de precios, ¿sí? Normalmente, a veces los productos que vienen de afuera, como tienen quizá una mejor tecnología, mejores procesos, son mucho más productivos, a veces vienen con menores precios. Y eso obliga, ¿no es cierto?, a que nuestras empresas también tiendan a hacerse más eficientes y obviamente a reducir los precios. Entonces ahí es donde logramos este fenómeno que es estabilizar los precios de los bienes y servicios. De hecho, hay otro efecto muy importante que es la disminución de las tasas de desempleo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Evidentemente, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, vienen empresas acá a producir, multinacionales, hay muchos ejemplos aquí, obviamente están en condiciones de generar empleo, ¿no? Evidentemente hay que establecer las condiciones, ¿no? Porque aquí observamos quizá en gobiernos pasados en donde no se establecían reglas claras, porque venían la inversión extranjera y simple y llanamente acá venían trayendo hasta el personal de afuera. Entonces, en ese caso, no se obtendría este efecto, ¿no?, importante que es la disminución de las tasas de desempleo. Pero per se, sí, el comercio exterior sí va a generar, ¿no es cierto?, un efecto de disminución de tasas de empleo, porque la actividad, ¿no es cierto?, productiva se dinamiza y eso implica que se requiera contratar más mano de obra y eso conduce a reducir las tasas de desempleo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos, no es cierto, como efecto del comercio exterior? El aumento de la productividad y competitividad. Ya les decía hace un momento, ¿no es cierto?, que eso es importante, que las empresas, ¿no es cierto?, internas, si quieren competir con las empresas que vienen de afuera o con los productos que vienen de fuera, tienen que mejorar su productividad y su competitividad, porque caso contrario, pues no van a poder competir. Entonces, en esa guerra, obviamente se logra procesos de incrementar la productividad y la competitividad. ¿De acuerdo?
¿ya? Y también, ¿no es cierto?, disminuye el riesgo de pérdidas económicas. Obviamente las economías son mucho más estables y eso nos lleva a esta situación de que se disminuyen esos riesgos que por naturaleza también existen, ¿sí? Entonces, esos son, en síntesis, ¿no es cierto?, estos beneficios del comercio exterior, ¿ya? Ok, acá enfatizamos otra vez, ¿no es cierto?, en el tema de comercio exterior y comercio interior, ¿sí? Comercio exterior, no olviden, es el intercambio con otros países o con otro país, ¿no? Fuera de las frontales, de las fronteras del país. Mientras que el comercio interior, en cambio, es, sí, justamente, ¿no es cierto?, la negociación que se hace al interior de las fronteras del país. Y ahora, ¿por qué se busca, no es cierto?, el comercio exterior? ¿Sí? En realidad, el comercio exterior, no se olviden, se produce, ¿por qué? Porque una economía, ¿no es cierto?, si le permite colocar sus excedentes de productos afuera, ¿sí? Normalmente, hace poco, ¿no?, se hablaba de que hay un excedente de producción de arroz, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el país? ¿O qué hace el país en ese momento? Entonces busca mercados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de Colombia normalmente es muy atractivo, ¿no es cierto?, para nuestros productores. Dice, ok, entonces el exceso de lo que se puede producir y consumir aquí se puede colocar afuera. Entonces, a través del comercio exterior justamente se puede regular eso, ¿no? Los excesos de producción, colocar, ¿no es cierto?, en el exterior. ¿Ya? De hecho, ¿no es cierto?, complementario a esto, a través del comercio exterior también lo que se busca es encontrar bienes y servicios mucho más económicos y de mejor calidad, ¿no? ¿Sí? Y a veces con algunas características especiales y específicas, ¿sí? Bueno, ustedes no van a recordar, pero antes, ¿qué hacíamos, no es cierto? Las personas. Teníamos que ir a consumir un producto que no había más, ¿no? Entonces, obligatoriamente teníamos que consumir eso. Podía ser bueno, puede ser malo, ¿no es cierto? Pero obviamente cuando hay esta posibilidad de que nuevos productos, ¿no es cierto?, tanto nacionales como del exterior ingresen acá, ¿qué hacemos los consumidores? Tenemos una gran gama de productos de los cuales escoger, ¿no? Y a veces escogemos, ya sea por el precio o por la calidad de esos productos, ¿sí? O también a veces por algunas características especiales que a los consumidores nos llaman la atención, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes les va a interesar el comercio exterior? Aparte de que les conviene, ¿no es cierto?, a los gobiernos, ¿sí? También les conviene a las empresas, ¿no es cierto? Y posiblemente a las personas, ¿no? Porque, como veíamos arriba, los efectos del comercio exterior pueden ser ventajosos, sí, pueden generar muchos beneficios, ¿no? Entonces, siempre y cuando, sí, las políticas sean muy claras. ¿Ok? Entonces, lo que luego había, ¿no es cierto? Y sería muy bueno que ustedes lean todo este glosario de comercio exterior. Es importante que nos familiaricemos ya con el glosario que utilizamos en el comercio exterior. Por ejemplo, hay una definición de aduana, ¿no es cierto?, que es un servicio público, sí, porque es del Estado, que regula y controla la entrada y salida de mercancías, ¿sí? También, obviamente, se encarga, ¿no es cierto?, de regular los medios de transporte y los trámites que deben hacerse, ¿no es cierto?, para que, sí, puedan ingresar o salir, ¿no es cierto?, bienes y servicios. Para eso, ¿no es cierto?, ellos son los encargados de hacer cumplir leyes, ¿sí? También recaudar impuestos, porque sobre todo las importaciones normalmente tienen que pagar impuestos, derechos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Que obviamente es importante, ¿no es cierto?, para un país. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en resumen, la aduana es el ente, ¿no es cierto?, que regula el paso de mercancías de un país a otro. Entonces, por eso encuentran ustedes aduanas en los aeropuertos, en los puertos, ¿no es cierto?, en las fronteras, precisamente para controlar todas estas transacciones, ¿no es cierto?, de bienes y servicios y hacer cumplir lo que acabo de señalar. ¿Sí? Ok. También aquí hay un término muy importante que se dice o se llama el antidumping. ¿Sí?
Ok, ¿qué es el antidumping? El antidumping no es otra cosa que las prácticas comerciales desleales, ¿no es cierto? Ejemplo de eso puede ser de que simple y llanamente, ¿no es cierto? Un país quiere ingresar con un producto a otro país y para eso subsidia, ¿no es cierto?, el precio. Entonces, en ese caso, esa es una práctica comercial desleal, porque tiene que darse en condiciones claras y transparentes. Entonces, me gustaría que le den una lectura a este tema del glosario de términos. Luego hay un tema de lo que es el arancel o el derecho arancelario. Ya hablamos de lo que es la balanza de pago, lo que es la balanza comercial, balanza de capital, o perdón, un bien de capital. Eso es interesante que hablemos, ¿no? Porque los otros términos, entiendo que ustedes en macro también ya vieron, ¿no? Sí, porque normalmente en macro se da esos términos, lo que es las exportaciones, las importaciones, lo que es la balanza de pagos, lo que es cuáles son los componentes de la balanza de pagos. Uno de ellos es la balanza comercial, de hecho, ¿no? ¿Ya? Pero hay que recordar eso, yo les invito a que lean, ¿sí? Sin embargo, digo, aquí es importante también, sí, al igual que lo veíamos, ¿no es cierto?, en micro y en macro, entender que es un bien de capital, por si acaso, ¿no? A diferencia de lo que consideramos, ¿no es cierto?, un bien de capital en la empresa, ¿sí? ¿Ok? Que en la empresa al capital le llamamos todo lo que aportan los accionistas posiblemente. En cambio, en macro o en economía en general, un bien de capital o lo que es el capital, simple y llanamente, ¿no es cierto?, son todos la maquinaria, ¿no es cierto?, los equipos, las computadoras que necesita una empresa para producir. Eso se considera como capital o como bien de capital. Y obviamente, lo mismo que veíamos, ¿no es cierto?, en activos fijos, estos bienes tienen alta duración o larga duración. ¿Sí? Ok, también aquí hay lo que es un componente nacional, ¿no? El componente nacional, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, sobre todo las empresas que hoy participan en el esquema de compras públicas, ¿qué les dicen? A ver, sus productos, ¿cuál es el componente nacional que tienen? Entonces, obviamente, sí, ahí se valora, ¿no es cierto? Cuánta materia prima nacional está incluida, ¿no es cierto?, en la producción de ese bien, cuánta mano de obra nacional está incluida. Entonces, todo eso se evalúa y ese es el componente nacional. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, también hay los que es el desbalance de la balanza de pagos, que ya les dije hace un momento, ¿cierto? Cuando una economía, ¿no es cierto?, recibe menos ingresos producto de su comercio exterior, ¿sí?, respecto de lo que envía, entonces ahí hay un desbalance de la balanza de pagos, hay un déficit de la balanza de pagos. Y como les decía, sobre todo para nuestra economía es un problema, ¿no? Porque antes, cuando había esos desbalances, los gobiernos, ¿no es cierto?, simplemente corregían emitiendo un poco más de dinero, ¿sí? Pero ahora no, como nosotros no tenemos moneda propia, entonces tenemos que vivir del comercio internacional o de todas las divisas en realidad que pueden venir de varias fuentes, ¿no? Como el comercio, pueden venir producto de la inversión, bueno, hasta producto del narco puede llegar, aunque supuestamente esas transacciones son reguladas y controladas. ¿Ya? Bueno, ahí hay un tema de lo que es la cobertura diferida, que me gustaría que lo lean también. Ahí está lo que es el comercio, la importación y exportación. El proteccionismo es importante que comentemos, miren. ¿Sí? El proteccionismo, ¿qué es? El interés que cada país, ¿no es cierto?, tiene, ¿sí?, en su comercio, ¿sí?, para protegerlo, ¿no?, y desarrollarlo, ¿sí? En la década de los 70, bueno, los 70, 80, la mayoría de países latinoamericanos, sobre todo, impulsó eso, ¿no? Decir, a ver, voy a proteger a mi industria, sí, a mis empresas locales, ¿sí?, para que se puedan desarrollar. Entonces, claro, ese modelo que se le llamaba el modelo cepalino, porque impulsó la CEPAL, que era un organismo multilateral en ese entonces de América Latina. Entonces, ahí algunos ideólogos como Raúl Prebisch y algunos otros autores planteaban eso, ¿no? Esa teoría que si yo quiero desarrollar a mi país, a la industria de mi país, entonces había que evitar que ingresen los productos de otros países, ¿sí? Y sobre todo países desarrollados. Entonces, para eso pusieron una serie de restricciones, ¿no es cierto?, tanto arancelarias como no arancelarias. Sí, no olviden, las arancelarias son impuestos, ¿no?
Y las no arancelarias no son impuestos. Puede ser, por ejemplo, que se establecían cupos o prohibiciones, simple y llanamente. Dice, ese producto, como aquí tengo la industria que se dedica a producir eso, aquí le prohíbo, entonces no me entra. ¿Sí? Había una prohibición. Pero también podían establecer un cupo, ¿no? Decir, ok, la producción de mi país es de tantas unidades, pero la demanda llega a tanto, entonces le doy un cupo para cubrir esa demanda insatisfecha. ¿Sí? Entonces, ese era el proteccionismo que se impulsaba, que hasta ahora hay algunos rezagos de ese proteccionismo, que en realidad en la práctica, más bien en vez de generar beneficios, sí, en el largo plazo causó problemas, porque precisamente de ahí nació la ineficiencia de las empresas que no estaban en condiciones de competir con el resto del mundo. Entonces les decía, ¿no es cierto?, que aquí, bueno, aquí habla de derechos específicos, de derechos ad valorem, ¿no es cierto?, para regular el comercio exterior. ¿Ok? Ya, de hecho, ¿no es cierto?, son las importaciones se establecen este tema de impuestos, ¿no?, de derechos arancelarios y no arancelarios, en tanto que para las exportaciones en realidad no se graban impuestos, ¿no? No se graban impuestos, más bien se establecen algunos mecanismos. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que para las empresas que exportan, ¿sí?, simple y llanamente el valor del impuesto al valor agregado se les devuelve. ¿Qué es eso? Más bien es un incentivo, ¿no? ¿Sí? Un incentivo. Sí, aquí aparece un término muy interesante que es los contingentes, ¿no es cierto? Sí, que en este caso justamente los contingentes, lo que les decía, ¿no?, son decisiones que se imponen, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que es, no es ad valorem, ¿no es cierto? En realidad ahí se establece lo que les decía, cupos, cuotas, ¿no? Sí, para, sí, fijar, ¿no es cierto?, a productos que quieren entrar al país. De hecho, ¿no es cierto?, ¿sí?, aquí aparecen ya algunos inconvenientes, porque si ustedes ven, ¿no es cierto?, hoy lo que buscan estos grandes acuerdos como la Organización Mundial del Comercio, justamente es evitar todo ese tipo de decisiones que toman los países para que, en teoría, el comercio sea más transparente y más fluido. Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, si no suscribimos nosotros a esos tratados, tenemos que acatarlos. ¿Sí? No podemos dejar de lado eso, porque ya nos agregamos, ¿no es cierto?, a la suscripción de esos tratados. Entonces, por eso hay ciertos inconvenientes cuando queremos establecer estas medidas, ¿no? Yo recuerdo en el gobierno de Correa algún momento, obviamente porque hubo problemas en la balanza de pagos, ¿sí?, el Ministerio de Comercio Exterior estableció una serie, ¿no es cierto?, de contingentes para algunos bienes. Entonces dijeron, ok, para entrar tienen que pagar estos impuestos, ¿no?, estas restricciones que hablábamos, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, ¿no es cierto?, luego la Organización Mundial de Comercio le obligó, dijo, ustedes no pueden poner estas tarifas, ¿no?, porque están violando este acuerdo. Entonces, evidentemente, le obligaron a que se vayan eliminando esas tarifas. ¿Sí? Otro término importante es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es el valor de la moneda nacional que se le dé, ¿no es cierto?, respecto de otras monedas, ¿no es cierto?, de otras monedas. Ese es el tipo de cambio. Por lo general, la moneda de cambio a nivel internacional es el dólar. Bueno, ahora nosotros no tenemos ningún problema, pero hace más de 20 años que teníamos sucres. Entonces, obviamente, quien quería importar, simple y llanamente debería reunir una cantidad de sucres y ver cuál era el cambio para transformar esos sucres en dólares, ¿sí? Entonces, el dólar es una divisa, ¿no es cierto?, o una moneda que se constituye en una divisa para facilitar el comercio internacional, ¿sí? Entonces, la divisa no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la denominación de la moneda extranjera aceptada como medio de pago, como en el caso del comercio internacional. En tanto que moneda extranjera van a ser, ¿no es cierto?, todas las monedas, ¿no es cierto?, de afuera, ¿sí?, que pueden ingresar al país, ¿no?, que pueden ingresar, ¿sí?, producto justamente de el intercambio, ¿sí?, que obviamente a veces no se dé en dólares, pero normalmente es en dólares. Sin embargo, hoy se está avanzando a que tiene que facilitarse otro tipo, ¿no es cierto?, de monedas para el intercambio. ¿Ok?
Bueno, aquí vemos ya unos términos muy importantes dentro del comercio exterior, como es el contrato de compra-venta internacional. ¿Sí? Entonces, este documento, como es un tema a nivel internacional, nació de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Sí? En la Convención de Viena se creó, ¿no es cierto?, este contrato de compra-venta, ¿sí? Que es el documento, ¿cierto?, en el que queda establecido claramente los derechos y obligaciones de las partes, ¿no es cierto?, tanto del importador como del exportador, de quienes suscriben el documento, ¿sí? Además van a tener formalidades, ¿sí?, para describir qué tipo de bienes y servicios está intercambiando, ¿sí?, los plazos de entrega, el lugar y fecha del embarque, ¿sí? También se pueden insertar algunas cláusulas adicionales que permiten, ¿no es cierto?, sancionar el incumplimiento de esas partes, ¿no? Y también aparecen lo que se llaman las cláusulas de arbitraje, ¿sí? Así como causales de desahucio y algunas otras que de pronto se estimen necesarias. Entonces eso existe como un estándar, ¿no? El contrato de compra-venta internacional, que ya digo es un instrumento que se desarrolló a nivel de las Naciones Unidas, ¿sí? En la Convención de Viena. También aparece lo que es la factura comercial, chicos. ¿Qué es la factura comercial? ¿Sí? Es un documento en el cual hay que expresarse, o debe quedar expresado lo acordado entre el comprador y el vendedor, con una descripción completa de la mercancía y de las cláusulas de compra y venta que, ¿sí?, se han acordado entre esas partes, ¿sí? También viene lo que son los documentos de transporte, miren. Estos son, en cambio, los contratos, ¿sí?, de transporte de mercancías emitido por las compañías de transporte, ¿sí? Obviamente que acreditan haber tomado, ¿no es cierto?, la carga en un determinado lugar, ¿sí?, y se comprometen a entregar en otro punto convenido, ¿no es cierto?, ¿ok?, a una persona determinada. También aparece lo que se llama los documentos de seguro, ¿no es cierto?, que son contratos de pólizas mediante los cuales, si un asegurador se compromete mediante el pago de un valor que se llama prima a indemnizar a un asegurado, ¿sí?, en el caso de que haya algún siniestro o daño, ¿sí?, de la mercancía, puede ser, ¿no es cierto?, asegurada. Obviamente previa investigación y confirmación del siniestro, ¿no? Entonces, esos trámites hacen estas empresas de seguros, ¿sí? Ok, ¿qué es materia prima? Creo que ya lo mencionaba, ¿no es cierto? Son insumos que compra la industria para producir, ¿sí?, Eh, bienes finales. Por ejemplo, les decía, una materia prima o bien intermedio es el algodón o las semillas, porque con el algodón yo puedo producir un bien final que son las telas, ¿sí? Y con las semillas, obviamente, yo puedo producir ciertas plantas, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? En tanto que bienes de consumo van a ser todos los bienes terminados, ¿no es cierto? Como televisores, autos, computadoras, motos, ¿no? Todos son bienes ya que están listos para ser usados, utilizados o consumidos. Acá aparece un término que hace un momento les decía, las salvaguardias o sobretasa arancelaria, ¿sí? ¿Qué decíamos, no? Que les comentaba que el gobierno de Correa se puso eso, ¿sí? Era un tributo adicional que se aplica sobre el arancel, es decir, un bien normalmente puede tener una tarifa de arancel, ¿sí?, digamos del 10%, pero cuando se le establece una salvaguardia, porque para el país, ¿no es cierto?, digamos que le interesa que no entren esos productos, ¿no? ¿Sí? Entonces, actualmente se pone esas salvaguardias, ¿sí?, que es una sobretasa arancelaria para encarecerlo. De hecho, hasta ahora vivimos una parte de eso. Los autos normalmente tienen esta condición, ¿no?, que tienen un arancel, pero también tienen una tarifa sobre arancelaria, ¿no?, que es una salvaguardia que obviamente, ¿no es cierto?, es para proteger a veces la industria nacional. Pero como hoy los mercados se van globalizando, inclusive las empresas ya se trasladan a los diferentes países y obviamente ya no es importante establecer este tipo de medidas. Ya.
Ahora veamos, ¿no es cierto? Y con eso vamos a concluir. Vamos a ver la estrategia y estructura de los negocios internacionales, de tal manera que la próxima semana vemos los 1.5, 1.6 y 1.7, y con eso pues ya podríamos estar terminando la unidad 1, ¿no? Que era el objetivo. No olviden que esta unidad 1, ¿sí? Luego va a servir para hacer una evaluación, entonces por eso estamos revisando estos conceptos, que de hecho sería muy interesante que luego también, al finalizar la unidad, sí, los estudiantes igualmente, luego que hayan dado una lectura muy detenida, pues hagan sus preguntas, ¿no? La idea es que cuando vayamos ya a la evaluación, ¿sí? Hayamos despejado cualquier duda y vayamos ya seguros a ganarnos los 5 puntos que tiene esa evaluación. Entonces la estructura o la estrategia, ¿no es cierto? Y estructura de los negocios internacionales, casi es parecido, ¿no es cierto?, a lo que plantean las empresas, ¿no? Sí, van a plantear siempre una estrategia, ¿no? Pero aquí hablamos, ¿no es cierto?, de que para realizar negocios internacionales fuera del entorno geográfico natural u original de una empresa, ¿sí? Esta debe obtener un beneficio, ¿no? ¿Ok? Caso contrario, no sería negocio hacerlo, ¿sí? Para esto, obviamente, tiene que aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores. Me gustaría que, para complementar esto, ustedes revisen, ¿no es cierto?, precisamente un ejemplo que está al final, ¿no? Sí, al final de esta unidad hay un ejemplo de un productor de mesa, de puertas. Entonces, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, si está interesado en, ¿sí?, exportar esas puertas, ¿sí? Hay un proceso y de hecho hay que fijarnos en eso. No es cuestión de que de la noche a la mañana digo, ahora yo produzco estos bienes y quiero mandarlo a los Estados Unidos. No, no es así. Hay todo un proceso que tiene que ser armado mediante una estrategia, ¿no? Una estrategia, ¿sí? Para poder hacer frente adecuadamente a este nuevo mercado. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces digo que es importante, ¿no?, definir una estrategia para podernos enfrentar a esa competencia internacional, porque de hecho, ¿no?, ya vamos a ver precisamente por qué es que algunos países se dedican a producir un determinado tipo de bienes y otros otro tipo, ¿no? Ahí aparecen las teorías del comercio exterior. Entonces es importante que lo leamos eso también. Sin embargo, veamos esta parte, ¿sí? Entonces las empresas, ¿no es cierto? Las empresas tienen que definir, ¿no es cierto?, este conjunto de acciones, ¿sí?, con el objetivo de ¿qué? De alcanzar las metas que se proponen, ¿no? En este caso es, sí, vender en el exterior, ¿sí? Entonces, sin embargo, ¿no es cierto?, hay un objetivo per se mucho más amplio, que es aumentar las utilidades, ¿no es cierto?, o el valor de las empresas para sus propietarios, y en la práctica es eso, ¿no? ¿Sí? Cuando se estudia finanzas se dice, ¿no?, que el objetivo, ¿sí?, de las finanzas es aumentar el valor de las empresas, que obviamente eso les enriquece a los dueños, ¿no?, porque van a tener mayor valor, ¿sí? Entonces, para eso se requiere establecer estrategias que permitan precisamente aumentar la rentabilidad de esas empresas, ¿sí? Así como también, ¿sí?, la tasa de crecimiento en el largo plazo, ¿sí? Una tasa de crecimiento, ¿sí?, tanto de la utilidad como en realidad de la empresa en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, para este fin, dice que existen 3 enfoques, ¿no es cierto?, ¿sí?, que tienen que manejarse para llegar a la expansión internacional de las empresas. Primero, ¿sí?, el enfoque de creación de valor. Segundo, el enfoque del posicionamiento estratégico. Tercero, las operaciones como cadena de valor de una empresa, ¿sí? Y para eso dice que existen 4 modelos estratégicos estándar, de los cuales las empresas pueden buscar para poder competir en un mercado internacional. El primero es estrategia de estandarización global. El segundo, la estrategia de localización. Tercero, estrategia transnacional. Y cuarto, estrategia internacional, ¿sí? Evidentemente, para eso se requiere que también, ¿no es cierto?, se modifique la estructura organizacional de una empresa, ¿no? ¿Sí? Claro, si ya quiero pensar en exportar, lo lógico tiene que ser, ¿no es cierto?, que la estructura cambie, porque ya no es la adecuada.
Quizá mi estructura a este momento es para atender el mercado nacional, pero si yo quiero exportar, yo tengo que pensar en modificar la estructura, porque posiblemente yo voy a necesitar un departamento de comercio exterior o de comercio internacional, ¿sí? Para que se encarguen precisamente, ¿no es cierto?, de manejar todo este proceso, ¿no es cierto?, que conlleva a ubicarme en los mercados del mundo, ¿ok? Y claro, de esa manera optimizamos, ¿no es cierto?, los recursos, ¿sí?, que puede tener la empresa, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos hablar de 3 aspectos principalmente. Obviamente, ¿no es cierto?, determinar las responsabilidades que cada cual va a tener en la empresa, reestructurado, dividirnos, ¿no es cierto?, las organizaciones ya, o la organización o toda la empresa en las unidades que se requieran, incluidas posiblemente la de comercio exterior, ¿sí? Y claro, también no olviden que una empresa, aparte de eso, necesita, aparte de tener bien definida la estructura, ¿no es cierto?, ¿sí?, con las unidades, tiene que aparecer este sistema de coordinación, ¿no?, de integración, que es un poco la estructura horizontal que tiene la empresa, ¿sí? Eso se requiere, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, ahora va a darse la entrada a los mercados extranjeros, ¿sí? Entonces, para eso, normalmente adoptan algunas estrategias, ¿sí? Para, obviamente, manejarme eficientemente en estos nuevos mercados, ¿sí? De hecho, no olviden lo que se persigue finalmente, reitero, es aumentar las ganancias, pero también tratar de disminuir los costos o costes, como le llaman los españoles, ¿sí? Ok. Entonces, para eso, las empresas utilizan 6 formas básicas de entrada a los mercados internacionales. Primero, simplemente un modelo de exportación. Hay otro que son los proyectos de llave en mano. Hay otro que es el licenciamiento. Otro que son las franquicias. Otro que es la coparticipación. Y otra que son las subsidiarias. ¿Ya? Miren, por favor, para la próxima tutoría me gustaría que ustedes, ¿sí? En realidad, esto que estoy hablando se encuentra, ¿no es cierto?, en el texto de Anaya García, pero me gustaría que ustedes definan, ¿no es cierto?, ¿sí?, qué son estas formas básicas de exportación, del comercio, perdón, de entrada a los mercados internacionales, qué es la exportación, son los proyectos de llave en mano, qué es el licenciamiento, qué son las franquicias, qué son la coparticipación y qué son las subsidiarias. Entonces, con esos elementos, en la próxima clase empezamos la tutoría y luego abordamos, ¿sí?, los temas 1.5, 1.6 y 1.7 para concluir, ¿sí? Entonces, por favor, eso les pido que vengan, si se quiere, consultando o investigando, ¿sí? ¿En qué consisten, ¿no es cierto?, estos 6 temas que hemos planteado. No sé si que tengamos dudas, por favor, pero esta es la parte, ¿no es cierto?, como digo, introductoria, que nos va familiarizando con el esquema del comercio exterior. Chicos, ¿preguntas? Ya, entonces, chicos, si no hay preguntas, por favor, insisto, para la próxima clase, otra vez den una leída, sería bueno que ustedes lo lean nuevamente, ¿sí? Y de ahí vayan sacando algunas dudas que puedan tener, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso podemos también avanzar en la próxima clase. Yo entendería que debemos topar todos los temas de la unidad 1. Sin embargo, si hay algunas inquietudes y sobre todo estos temas que les mandé a consultar, entonces vamos a discutir de inicio sobre esos temas, que son importantes para familiarizarnos ya con el comercio, con el léxico del comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ingeniero. Sí, economista. Sí, economista. Sí, ingeniero. Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay preguntas, nos estamos viendo el próximo martes, chicos. ¿Sí? De hecho, por favor, les recomiendo también, ya los grupos están estructurados, ya pueden empezar a organizar los grupos, ¿sí? Ya saben quiénes son miembros, salvo estos 2 últimos que yo conformé, ya están organizados, ya pueden empezar, ¿no es cierto?, a reunirse a través de alguna sesión, que puede ser en Teams, en Meet, en Zoom, ¿sí? Graban esas reuniones en donde ya van discutiendo y van resolviendo el deber
porque es en base a estos conceptos que hemos planteado el deber. Entonces pueden ya empezar a trabajar de tal manera que no les coja al último, ¿no? Entonces vamos trabajando de manera armónica, tanto en los avances de la materia como también en los avances del deber. ¿De acuerdo? Entonces, además, cuando hacen los deberes, ¿sí?, se van preparando para las pruebas, porque en realidad la prueba es el reflejo de lo que estudiamos y también de la actividad de aprendizaje que son los deberes. Entonces les recomiendo eso, que empiecen ya a trabajar en eso. ¿De acuerdo, chicos? Una buena semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, economista. Una buena noche. Muchas gracias, Que pasen Ingrid. bien, hasta luego, Muchas chicos. Gracias, economista. Que pasen bien, hasta luego. Una excelente Muchas noche, gracias. economista. Gracias.